Muchas gracias. Nuevamente agradecer la invitación del Club de Enfermeros por dar el tema del día de hoy. Básicamente la parte de los procedimientos, unidades críticas, algunas experiencias que se han podido recoger en emergencia, unidades críticas, para la redundancia, quizás algunos detalles que usualmente no se encuentran en los textos o en la literatura, sino que como profesionales vamos a tener de repente algún nuevo evento o unas nuevas decisiones que tomar frente a ciertos recursos o demandas que tenemos. Entonces es importante compartir la experiencia que se puede tener en estos procedimientos para que de alguna manera al colega y al profesional de la salud le sea un poquito más rápido tomar decisiones o darles alguna alternativa frente a alguna condición del paciente o situación del servicio. Muy bien, sean nuevamente bienvenidos a la sesión del día de hoy. Ayer hablamos de electrocardiografía y hablamos de sondaje nasogástrico. Hoy día vamos a tener dos temas acerca del sondaje Foley, el sondaje vesical, y luego hablaremos de la oxigenoterapia, por ser un tema muy elemental, más aún en un periodo post-COVID, donde aprendimos todos casi a la fuerza diversas condiciones del paciente, diversos sistemas de administración de oxígeno. Hubieron en todo este periodo de COVID, particularmente yo veía diferentes circuitos, novedosos algunos, inventados otros, ¿no? En el hospital llegaban diferentes sistemas de alto flujo para poder apoyar a los pacientes o ofrecían para dar el soporte ciertas universidades que estaban en estudio. Del extranjero también venían dispositivos que yo desconocía. Entonces, COVID fue una oportunidad para la enfermería de mantenerse actualizado y conocer dispositivos que usualmente no se utilizan en el Perú. Eso también hablaremos en la segunda parte. Muy bien, el día de hoy vamos entonces a iniciar con la colocación de la sonda Foley, la sonda vesical, y para ello rápidamente un recuento anatómico de lo que es el sistema urinario. Tenemos dos riñones, un riñón derecho y un riñón izquierdo, el izquierdo ligeramente más elevado que el derecho. Ambos son órganos fundamentales para la producción de orina, cuyo efecto básicamente es la eliminación de residuos, electrolitos, componentes que el cuerpo ya no necesita. Es el producto de un ultrafiltrado de la sangre, el cual lo realizan cientos de veces para que el ser humano pueda estabilizar bajo este proceso sus componentes internos, ¿no? La composición interna de electrolitos, la composición interna de líquidos y agua. Y bajo ciertas condiciones, el riñón también nos ayuda pues a retener cuando el cuerpo necesita líquidos o a retener algunos electrolitos. Sin embargo, en ciertas condiciones de enfermedad, pues esto va cambiando, ¿no? Esto va cambiando y encontramos ciertas patologías renales que posteriormente lo evidenciamos en la orina, lo evidenciamos en la frecuencia de la micción, lo evidenciamos en el bienestar del paciente, puesto que el riñón también tiene otras funciones como la endocrina, se encarga también de la presión arterial. ¿Y por qué hablamos de los riñones? Porque justamente es el órgano que va a producir la orina que se va a almacenar en la vejiga, la cual es el punto de nosotros para la colocación de la sonda Foley. Y así es, el riñón, cada uno cuenta con un uréter y eso desemboca en la vejiga, que es un órgano muscular de tipo liso, pero que tiene condiciones estructurales muy interesantes. Protegido por un músculo que es el detrusor, llega a tener una capacidad de 400 mililitros cuando ya efectivamente el cuerpo envía una señal por compresión de este músculo, indicando que debe vaciarse la orina. Obviamente, 50 mililitros menos, o una cantidad mucho menor, es en el caso de la mujer por ocupación en el abdomen del útero. Entonces, la vejiga se llena de orina, 400 mililitros en el hombre, 350 mililitros en la mujer, e inmediatamente el músculo que la rodea envía una señal para que pueda evacuarse esa orina, ¿no? Eh, También existen patologías pues, vesicales, donde nosotros vamos a encontrar alguna lesión, traumatismo, quizás también la permanencia de la sonda, que puede generar alteraciones en esta condición de la vejiga, ¿no? Pero lo normal, lo ideal es eso, ¿no? Una vejiga que trate de eliminar la orina cuando se ocupa casi 400 mililitros en el varón y 300 mililitros en la mujer.
¿Y cuánta orina produce el ser humano por hora? Un ser humano aproximadamente de 1,60 m, 65, tamaño peruano, ¿no? Que pese aproximadamente de 65 kilos a 75 kilos, debería estar produciendo 60 mililitros de orina por hora. Eso enfermería lo conoce muy bien porque realizamos el balance hídrico. Pero también hay que mencionar que bajo ciertas condiciones de deshidratación, obviamente eso va deteriorándose, ¿no? Y ahí vienen nuevos conceptos como la anuria, la oliguria y verificación justamente de retención urinaria, tenesmo y todo lo que conocemos en enfermería. Sin embargo, estos valores son importantes para reconocer cuál es el estado normal del cuerpo cuando va a emitir una frecuencia de emisión y a qué condiciones se encuentra una vejiga sana, ¿no? Finalmente, para evacuarla, tenemos a la uretra, que es un conducto también internamente de músculo liso. Sin embargo, tiene unas diferencias entre varón y mujer. Para iniciar, la uretra masculina es más larga, tiene 3 porciones. La uretra femenina es más corta, ¿no? Desemboca por encima del introito vaginal, cubierto también por los labios mayores. En el caso de la uretra del varón, pues transcurre por la parte interna del pene, donde también se puede conectar con los conductos eyaculadores y al final la última parte de la uretra tiene el mismo conducto para lo que es la eyaculación. Entonces la uretra del varón tiene 2 funciones al final, tanto la de la micción como la de la eyaculación, ¿no? Muy bien, entonces ya hablamos de la parte anatómica. El sondaje vesical, estimados, consiste en la inserción de una sonda en la vejiga justamente a través de la uretra. Como hemos mencionado, la uretra masculina y femenina tienen ciertas diferencias. Por lo tanto, la colocación de la sonda tiene que tener ciertas características diferentes entre el varón y la mujer. Lo principal, antes de colocar una sonda vesical, es la higiene de esa zona. Quizás en un joven, en un adulto, la zona genital, la zona que rodea la uretra, puede estar en condiciones de higiene de mediano cuidado a buen cuidado. Pero los pacientes que mayormente encontramos con un cuidado deplorable, un cuidado muy malo, son los adultos mayores, ¿no? En su mayoría, más del 80% de los que recibimos pacientes en emergencia y toca hacer una valoración integral al paciente, lo que incluye la colocación de un dispositivo y luego el retiro paulatinamente justo de la ropa, ¿no? Y hacer la colocación de la sonda, nos damos cuenta pues que la zona genital está muy descuidada. Entonces es importante hacer la higiene, no es menester de enfermería pasar por alto un valor muy importante que es la higiene genital, ¿no? Y a veces se demora bastante en hacerse la higiene apoyado por el personal técnico porque la sonda, al ser un medio invasivo, no puede tener una entrada, un punto de entrada que esté sucio. Entonces la antisepsia es importante antes de dicho procedimiento. Y recordemos también que en la piel, sobre todo en las zonas húmedas como los labios de la mujer y el prepucio del varón, hay muchos microorganismos que pueden convertirse de oportunistas a patógenos. Entonces hay que reducir toda posibilidad de una sobreinfección, porque el paciente ya viene por un problema del servicio, un HPV, un traumatismo, quizás se va a operar, ¿no? Y no podemos darle una atención que incluya una complicación a un procedimiento que solamente le va a dar un soporte. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la antisepsia. ¿Cuáles son las indicaciones para el sondaje? Pues bien, tiene fines diagnósticos. Podemos hacer recolección de orina a través de una sonda que también es vesical, que se llama sonda Nelaton. También para fines radiológicos, para determinar una orina residual después de una micción espontánea. Son pruebas de diagnóstico que se realiza sobre todo en adultos mayores. La medición exhaustiva de diuresis en pacientes críticos, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen ya una pérdida de la conciencia o un trastorno físico, ¿no? Fines terapéuticos, también vaciar la vejiga en reiteradas retenciones urinarias, una obstrucción urológica, ¿no? Permitir la cicatrización de vía también tras la cirugía, es necesario, por ejemplo, tras una operación de próstata o HPV, mantener la sonda para poder favorecer la cicatrización de herida postoperatoria, por ejemplo, ¿no?
Para realizar las irrigaciones vesicales en caso de hematuria, también importante, ya veremos la sonda de 3 lúmenes. Para prevenir la tensión en la pelvis o heridas abdominales por la vejiga distendida. Y para la administración en ciertas oportunidades, no es muy frecuente, de medicación intravesical. Ahora, el profesional de enfermería debe tener algo muy claro. Ese procedimiento invasivo lo hacemos con mucha frecuencia, ¿ya? Pero la responsabilidad de la vigilancia de la sonda, más allá de la enfermera que conoce las características, debe realizarse el seguimiento con un urólogo. Es decir, urología, el servicio de urología, es el responsable de que bajo un diagnóstico determinado, que es urológico, bajo unas condiciones de evolución urológicas, permanezca la sonda o se haga un cambio o se retire la sonda. La enfermería apoya en la colocación de la sonda, hace el seguimiento y la vigilancia, pero la decisión siempre para la introducción o para el retiro posterior debe ser informado siempre a urología para la valoración. Es más, de haber complicaciones en la colocación de la sonda, se sugiere por un tema de calidad que enfermería realice 1 o 2 intentos como mucho. De no ser posible o haber una condición que interrumpa una colocación adecuada de la sonda, siempre es necesario comentarlo con el médico que está a cargo de ese paciente o sugerir la presencia de urología para poder hacer una verificación correcta, ¿no? Forzar la colocación de una sonda porque considero que me va a ayudar o porque el paciente no orina a decisión propia no son condiciones fines para la colocación de una sonda nasogástrica. Ay, es que el abuelito se mueve, el abuelito me moja la cama, el abuelito. Si se consulta con medicina y es necesario porque el paciente así lo requiere, se colocará, pero no por una decisión propia, puesto que existen otras formas de poder controlar al paciente y no necesariamente poniendo en un punto de riesgo al paciente, debido a que es un sistema invasivo y también es un foco de infección. Si hay un paciente que no lo amerita y le colocamos sonda Foley, estamos exponiéndolo a una infección del tracto urinario, más aún en un centro hospitalario donde posiblemente existan microorganismos muy resistentes o de alta gama. Entonces, la decisión siempre debe ser consultada. Muy bien. Contraindicaciones para el sondaje: prostatitis aguda, algunas lesiones uretrales, estenosis, fístula, traumatismos uretrales también, ¿no? Acá hay lesiones o contraindicaciones antes y post de la colocación. Yo les voy a contar brevemente un hecho que me sucedió a mí en la emergencia, una guardia, con un médico muy bueno, pero un poquito intenso en sus decisiones, cuando teníamos un paciente que ingresaba a 2 de la mañana por una HPV y tenía una obstrucción severa, ¿no? Era muy doloroso. El factor también de la fascie demostraba un paciente que tenía una escala de dolor de 8 a 9 de 10, ¿no? Se le colocó inmediatamente los analgésicos, el relajante muscular que ameritaba colocarse, y se preparó los materiales para una colocación de sonda. Quienes habla hizo el intento en 2 oportunidades, pero no había un pase adecuado de la sonda. Entonces, indiqué al médico de turno que se encontraba allí que llamara, estaba de retén, al urólogo que sea responsable, ¿no? El médico no quiso de repente a su colega molestarlo a altas horas de la noche. Era un trabajo que para él tenía que ser un reto quizás, pero a veces al paciente no lo podemos tener como un reto para poder solucionarlo. Muy incómodo, decidió hacer él mismo el procedimiento, generando pues fuerza, cambiando de sonda por una sonda más resistente y lesionando al paciente, ¿no? Al no poder conseguir eso, el paciente de la escala volvía a subir el dolor, entonces entendió de que sí era necesario colocarle una interconsulta por urología, y el urólogo ya tiene otras técnicas, otros procedimientos, quizás una fístula también vesical para poder extraer por allí la orina. Pero cuando no se puede o no conocemos cómo manejarlo, lo mejor es ir a hacer justamente una interconsulta o un proceso de sugerencia para que lo vea el especialista. Esto se lo dejo como experiencia.
Cuando la sonda sí es viable, es fácil de colocar, vemos el retorno, si hay sangrado es poco, si hay sangrado que es abundante, igual se avisa. Todo es importante comunicarse. Muy bien. Seguimos entonces. Y esta es la condición en la que nosotros colocamos pues justamente la sonda Foley, ¿no? Ingresa por el meato urinario, llega hasta la vejiga y, como sabemos, se insufla una cantidad de líquido, de preferencia agua estéril, ya les comentaré por qué, para que se forme un globo dentro de la vejiga y la sonda ya no se retire. La parte interna distal de la sonda, la que se encuentra acá, cuenta con un par de orificios que harán vaciar la vejiga por el extremo distal externo que tiene la sonda, ¿no? Y este va a estar conectado a una bolsa colectora. Esa función mecánica es el objetivo final de una sonda Foley. Ahora, existe justamente la posibilidad de que durante el procedimiento el paciente emita mucha orina, ¿no? Entonces estamos haciendo un buen procedimiento siempre y cuando descongestione toda la vejiga. El paciente ya no tolera más, la vejiga está reteniendo hasta 700, 800. Me ha tocado pacientes que han evacuado 1300 solo con colocarle la sonda. ¿Y cuánto es la cantidad que ya la vejiga pide de vaciamiento? 400 mililitros. Imagina un paciente que a la colocación de la sonda haga 1 litro 200, 1 litro 300 de orina. Esa vejiga ha estado, pero muy, muy distendida, ¿no? Bien, entonces, este globito que ustedes ven no es insuflar por insuflarlo, la cantidad que mucho veo en diferentes hospitales que tienen una medida estándar, una medida que las licenciadas creen que se debe insuflar. Y en realidad muy equivocados porque todos los datos están en la misma sonda. La misma sonda te indica el French, el grosor del material, y también te indica cuánto debes utilizar para insuflar, ni más ni menos. He visto personal que insufla con 20 mililitros, con 18 mililitros para asegurar 15 mililitros, una sonda 14 para una dama quizás, pero en la misma sonda indica la cantidad necesaria que puede ser 10 mililitros. Entonces es importante eso. Luego, en la colocación total de la sonda y no colocarla luego en su posición normal, puede por dentro la puntita de esta sonda, en la parte interna, pegarse o adherirse a las paredes de la vejiga y también en su movimiento generar lesión. Así que hay que tener mucho cuidado con el sondaje. Es un procedimiento muy, muy importante, a pesar de que sea de uso muy común. Y acá está lo que les mencionaba, los colores de las sondas. Estas son de 2 lúmenes, ¿no? Y cada uno tiene un color específico que determina el French. El French se determina el grosor, ¿no? Y también tiene allí, al costadito del French, tiene la cantidad con la que se debe llenar ese baloncito. Ahora, en el caso de ¿por qué mencionaba agua estéril y no cloruro de sodio? Es porque las sondas tienen un periodo de estancia, dependiendo de cada hospital, de 14 o 15 días. Esa es la cantidad de días que se queda la sonda con el paciente. En los primeros días con cloruro de sodio no había problemas, pero como es de látex, en los últimos días el cloruro de sodio, esos iones de sodio empiezan a deteriorar el látex, ¿no? Como cuartearlo, por así decirlo, dentro de la vejiga del paciente. Ese globito empieza inclusive a romperse, ¿no? Entonces, no es muy seguro utilizar el cloruro de sodio. Lo recomendable es usar agua estéril, ¿ya? Por si acaso. El hospital debe brindarnos todas las facilidades posibles, estimados, ¿no? El cloruro de sodio podemos utilizarlo, bien utilizarlo en otros, ¿no? Pero si tenemos agua estéril, beneficencia para el paciente, no maleficencia para el paciente, ¿sí? Agua estéril. Hay algunos de estos dispositivos donde la conexión para la insuflación es en rosca y otros son con una silicona un poquito más gruesita, por así decirlo, ¿no? Un jevecito, donde necesita una jeringa de pico, pero ya las jeringas de pico no hay muy frecuente en los hospitales. Los hospitales muy, muy viejos tienen jeringa de pico o es difícil encontrarlo. Así que el riesgo que toman las enfermeras, ¿cuál es? Bueno, no tengo jeringa de pico, tengo jeringa rosca, pero puedo insuflarlo con la aguja. Efectivamente, algunos utilizan la aguja con la jeringa para insuflar acá,
El problema es que hay mucho riesgo para lo que es una lesión punzocortante y también, obviamente, la perforación de la sonda, ¿no? He visto también muchas colegas en casos de supervisión que lo hacen con la aguja y terminan perforando la sonda. Ya el material a veces que tenemos también, lo que nos dan, no es de calidad que queremos y mandan estas que son pues ya muy viejitas, ¿no? Porque ya ahora se utilizan las que tienen rosca. Pero si no tenemos, buscar entonces una jeringa que tenga punta o pico liso, ¿no? Pero si no, bueno, no queda otra que usar el de jeringa con aguja, pero con mucho cuidado. Si no perforan y ya la sonda hay que descartarla. Luego también hay sondas de muy mala calidad de látex. Si tienen un paciente y quieren un buen cuidado, exijan en su centro o de repente